A todos los que se conectaron para esta capacitación que trata sobre instalaciones seguras, ¿sí? Sobre qué parámetros tenemos que tener en cuenta para que nuestras instalaciones eléctricas estén acordes, bueno, a lo que sería la reglamentación, pero no solamente por cumplir una regla, sino por darle seguridad tanto a la instalación eléctrica como en definitiva a las personas que viven en ese edificio, ¿no es cierto? A los animales que conviven con nosotros también, y en definitiva también a los bienes que nosotros estamos queriendo cuidar, que están en esa edificación también. Mi nombre es Walter Carril, yo me desarrollo hace 10 años, pertenezco a la firma BB, me desarrollo hace más de 5 como especialista de productos para este segmento, que tiene que ver con las protecciones y con otros elementos también de maniobra y de protección para todo lo que es el segmento DIN. Llamamos Riel DIN o Carril DIN a el perfil donde se alojan, bueno, parte de las protecciones que vamos a estar viendo hoy en detalle, como ser los interruptores termomagnéticos, diferenciales, y vamos a ver que hay algunas otras protecciones más dentro hasta de lo habitual, ¿no? De un circuito habitual en los que entran en convivencia con la mayoría de las personas, que muchas veces no tienen por qué ser técnicas, ¿sí? Quizás muchos de los que están participando en esta charla sí tienen un conocimiento técnico mucho más elevado de lo que sería la mayoría de la gente, ¿no? El usuario habitual que quizás se acerca a un distribuidor de materiales eléctricos a comprar lo que le haya recomendado su instalador, su electricista. Vamos a ir avanzando en la charla y no quiero dejar también de contarles que ABB es una firma que en Argentina está hace más de 100 años. Ya cumplimos el año pasado 100 años en Argentina con todo lo que eso implica, ¿no? Tenemos el orgullo de poder decir esto, que es una realidad, en lo cual no son muchas las empresas que tienen esta característica, ¿no? La verdad es que son muy poquitas las empresas que están hace más de 100 años en el país. De forma ininterrumpida, estamos hablando de que ABB llega en el año 1920 a través de las dos firmas que después se fusionaron para formar ABB, que son ASEA, para todo lo que es el segmento y las soluciones de alta tensión, y Brown Boveri, que estaba dedicado también a soluciones de alta y media tensión. Ya desde ese momento, ABB, a través de sus dos empresas en esa época, proveía soluciones para, bueno, muchas de sin ir más lejos, muchas de las generadoras que están instaladas en el país, ¿no? Hidroeléctricas y demás. Así que bueno, como les contaba, esto es algo que nos orgullece y queremos también transmitir que somos una empresa que hace muchos años que está en la Argentina proveyendo de distinta tecnología y soluciones para todo lo que es el segmento eléctrico. Ahora, hablando específicamente de los que nos compete hoy, a todos los que se sumaron a esta charla, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de lo que nosotros denominamos seguridad eléctrica? O de qué estamos hablando en base a ese concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir seguridad eléctrica? ¿Y qué hacen las empresas, qué hacen las compañías para promover el concepto de lo que es la seguridad eléctrica? Bueno, les cuento que ABB participa ya hace varios años en lo que es el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, ¿sí? Que es una organización que nuclea a distintas instituciones, como vemos en pantalla, estamos hablando de instituciones como la EA, la Asociación Electrotécnica Argentina, distintas organizaciones también que nuclean a los instaladores en el país, como ser AIERIC, ASIEDE, el APSE, ¿sí? Otras que tienen que ver con ser cámaras bueno, de certificadoras, las distintas certificadoras que hay, o los consultores de certificación, o el Consejo también profesional de ingeniería, como ser el COPIME, y otras cámaras también que nuclean a los distribuidores y fabricantes e importadores de productos eléctricos. ¿Cuál es el objetivo del FONSE?
este Foro Nacional de Seguridad Eléctrica? Bueno, en primer lugar, desde su inicio, el primer objetivo es el de promover una ley de seguridad eléctrica a nivel nacional, ¿sí? Hay en este momento algunas provincias que tienen su ley de seguridad eléctrica, como ser Córdoba, Catamarca, bueno, unas cuantas provincias que ya tienen su ley de seguridad eléctrica, pero el hecho de tener una ley de seguridad eléctrica a nivel nacional es para poder darle inclusive más fuerzas y unificar algunos criterios a nivel nacional de lo que son los parámetros de seguridad eléctrica. ¿A qué apunta esta ley? Bueno, a establecer una vara con qué medir tanto las instalaciones, que en ese caso, bueno, tenemos justamente toda la normativa de AEA, que es lo que se apunta a poder cumplir, ¿sí? Esta ley justamente lo que promueve es poder cumplir, en el caso de la confección de las instalaciones con la normativa de AEA, pero también por otro lado apunta a que quienes ejecutan las instalaciones eléctricas sean personas calificadas, ¿sí? Porque en esto tenemos que saber de que podríamos decir, como ese dicho, de que si no caemos en cuál es quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no es cierto? En esto es lo mismo. O sea, ¿de qué nos sirve tener materiales en la instalación que están certificados, que son seguros, si quien ejecuta esa instalación, que es el electricista, es el instalador, no está calificado para hacer esa instalación? Y viceversa. Si tenemos una persona calificada para hacer la instalación, pero utiliza productos que no son seguros, estamos en el mismo brete, en la misma situación, ¿no? En que va a ser deficiente en alguna forma esa instalación eléctrica. Entonces, lo que se busca promoviendo esta ley de seguridad eléctrica, que es un proyecto que está disponible, es más, para quien lo quiera, si no está interiorizado, me lo puede solicitar y yo le puedo pasar el proyecto de ley para que pueda estar al tanto. Su leitmotiv, su propósito es este, que es de poder establecer un parámetro de seguridad tanto en los materiales que se utilizan como en las personas que van a ejecutar la instalación. ¿Por qué hablamos de seguridad eléctrica? Bueno, acá estamos compartiendo un slide de una presentación y un análisis que la verdad que costó mucho trabajo para lo que son las asociaciones de instaladores. Este resumen lo confeccionó Ayeric, que es la asociación a nivel nacional quizás más grande que tenemos hoy en el país, pero en conjunto con muchas otras organizaciones, muchas otras asociaciones de instaladores que están distribuidas en todo lo largo y ancho del país, ¿sí? Ellos tomaron el trabajo de relevar cada noticia, ya sea en medios masivos de comunicación como en medios locales, ¿sí? Diarios locales, radios y demás, donde se relevaban accidentes siniestros eléctricos, ya sea que desembocaron en lo que es, bueno, ese accidente en que fuera lastimada una persona que tuviera que necesitar asistencia médica, en un incendio o, bueno, lamentablemente en una muerte, ¿no? Y podemos ver que en el año 2022, hoy se está trabajando para poder tener el resumen de lo que fue el 2023 y lamentablemente también ya sabemos de que fue peor que en el 2022. Estamos hablando de que se perdieron 175 vidas a lo largo del 2022 por siniestros eléctricos, más los incendios y más personas que sufrieron algún tipo de siniestro, ¿sí? No perdiendo su vida, pero sí teniendo alguna consecuencia en la cual tuvo que ser hospitalizada. Esto es algo sinceramente grave. Estamos hablando de que tenemos 2 siniestros por día. No es algo menor. Y estamos hablando, bueno, casi un incendio por día. Estamos hablando de un fallecimiento cada 2 días de una persona. ¿Sí? Es por esto que estamos hablando de seguridad eléctrica. Tenemos que ser conscientes de que, así como muchas veces somos conscientes con el gas, ¿no es cierto? En el sentido de no de encomendarle un trabajo de una instalación a alguien que no está certificado. Yo creo que la mayoría de los que estamos presentes en esta charla, si tienen que hacer algún trabajo que está relacionado a lo que sería el gas natural, no va a contratar a cualquier persona para que haga ese trabajo. Sin ir más lejos, va a buscar de que sea una persona matriculada. Bueno,
Estamos hablando que con la electricidad pasa exactamente lo mismo y muchas veces yo digo en estas charlas de que hasta puede llegar a ser más peligroso que el gas. ¿Y en qué contexto la electricidad puede ser más peligrosa que el gas? El gas viene, tiene un aditivo, ¿sí? Para que nosotros podamos sentir el olor. Naturalmente no tiene olor el gas, pero justamente se le pone ese aditivo para que uno se pueda dar cuenta cuando hay una fuga o cuando hay una pérdida de gas. En el caso de la electricidad no tenemos este aditivo, digamos, que pueda hacer que nosotros nos demos cuenta si hay una fuga en una vivienda, ¿sí? Y sinceramente podemos muy fácilmente, si hay una fuga de electricidad, de corriente, podemos, como decimos habitualmente, quedarnos pegados, ¿no? Podemos ser electrocutados. Entonces, hay que ser conscientes de esta realidad, de que hay personas que pierden la vida por estos siniestros eléctricos, ¿sí? Y es por eso que necesitamos que las instalaciones sean seguras. ¿Qué estamos haciendo, además de participar en el FONSE para promover esta ley de seguridad eléctrica? ¿Qué estamos haciendo desde ABB con respecto a lo que son las normativas? ¿Sí? Que podemos decir que son esas normativas los documentos donde quienes hacen, ejecutan las instalaciones, tienen que fijarse de cómo se hacen, ¿no? Bueno, para eso en todo el territorio argentino tenemos la Asociación Electrotécnica Argentina, que es quien emite estas reglamentaciones. Y son reglamentaciones donde no es que hay una sola reglamentación como quizás algunos tienen de referencia a la 770, a la 771, ¿sí? Son las normativas más habituales, las que más consultamos por ser, bueno, en el caso de la 770, la normativa que va a aplicar para todas las viviendas que manejen hasta 63 amperes. Y en el caso de la 771, para lo que son inmuebles en general, ¿no? Estamos hablando de todo lo que son inmuebles, viviendas, oficinas, locales, todas las viviendas en general y edificios. Pero además de estas dos normativas, la 770 y 771, que son las que más se conocen, hay muchas más normativas que tienen que ver con nichos de aplicación específica. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de espacios comunes, lo que sería los espacios comunes de un edificio, ¿sí? En ese caso tenemos otro tipo de normativa para todo lo que es servicios generales. Si estamos hablando de lugares ambientes húmedos, como donde tenemos piscinas, fuentes ornamentales, va a haber otra reglamentación específica, que es la 702. Cuando queremos saber cuáles son los umbrales de tensión que puede soportar el cuerpo humano, ¿sí? Cuáles son las consecuencias del paso de la corriente sobre el cuerpo humano y de los animales, vamos a tener otra reglamentación. Y así, bueno, podemos hablar de muchos comités de estudios, que son los que emiten estas reglamentaciones, donde se realizan reglamentaciones específicas con respecto a ese tipo de instalación. Estamos hablando, por ejemplo, la 710, que es la reglamentación que aplica para todo lo que es uso médico y salas externas, ¿no? De lo que es el ambiente de un hospital, de una clínica. Les puedo decir que lo que sería la instalación eléctrica de ese ambiente no tiene nada que ver con una instalación estándar. Estamos hablando de instalaciones que tienen que estar aisladas de tierra, si hay otro esquema de tierra que se utilizan transformadores de doble aislación, con monitores para saber si hay una fuga, en el caso de un quirófano, porque hasta una microfuga sería consecuencia de que alguien pueda perder la vida si se está operando a corazón abierto o si se está teniendo contacto con el torrente sanguíneo de esa persona. Entonces, a esto es a lo que voy en el sentido de saber, tenemos que saber y utilizar las distintas reglamentaciones en base a la instalación eléctrica que estemos ejecutando, ¿sí? Lo mismo pasa para el ambiente de todo lo que es estaciones de carga para vehículos eléctricos. Hoy es algo que cada vez va avanzando más, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con automatización de edificios, lo que habitualmente conocemos como domótica, ¿sí? Para el ámbito de lo que sería la eficiencia energética, también tenemos reglamentaciones que especifican cuán eficiente puede ser una instalación, ¿sí? Nos da el parámetro esta reglamentación de cuán eficiente a través de una escala que se va consiguiendo con las distintas tecnologías que están aplicadas en esa instalación, cuán eficiente puede ser esa instalación que yo estoy ejecutando. Bueno, eso es del lado normativo. Podemos decir de que
como hablamos al principio, ¿no? Tenemos dos patas en esta mesa, podríamos decir, para que la instalación sea segura. Por un lado es ejecutar las instalaciones en base a lo que nos indica la normativa. En el caso de Argentina, la EA. Quien se basa en una reglamentación internacional que es la IS. Y después tenemos la parte de los productos, porque como les decía al principio, no nos sirve de nada que las instalaciones estén bien ejecutadas si el material que se utiliza no es seguro. Y no nos sirve de nada utilizar un material seguro si las instalaciones no están ejecutadas correctamente, ¿sí? Entonces, para lo que son los productos, vamos a estar diciendo de que necesitamos que todos los productos, inclusive que son más los productos de consumo masivo, ¿sí? Hablábamos esto de que hay muchos productos eléctricos que entran en relación con personal que no es técnico, que no está calificado para saber cuáles son las consecuencias del paso de la corriente por su cuerpo. Entonces, ante este parámetro, en Argentina, ya desde el año 98, 1998, se emite una resolución de parte del Estado para proteger a las personas que consumen productos eléctricos, todos los productos que habitualmente son de consumo masivo, que estamos hablando de los productos que manejan menos de 63 amperes, ¿sí? Distinta es la realidad para lo que es un producto industrial, porque uno ya considera que quién va a estar consumiendo ese producto, quién lo va a instalar, inclusive es un personal calificado, es alguien técnico, ¿sí? Entonces, para los productos de consumo masivo, que son los que van a estar en contacto con personas que no tienen ese expertise ni ese fundamento técnico, es que nace esta resolución, hoy se llama la resolución 169 del 18, ¿sí? Del año 2018, tuvo otras modificaciones posteriormente, pero ¿a qué apunta esta resolución de parte del Estado? Bueno, de que estos productos vengan, que estén certificados. ¿Cómo lo vamos a poder ver? Con este sello, voy a poner el puntero, denme un segundito. Con este sello que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Que tiene la C y la S, que está hablando de seguridad eléctrica, ¿sí? Es el sello que yo tengo que buscar en esos productos que van a manejar menos de 63 amperes. Y cuando estoy hablando de productos eléctricos, no estoy hablando solamente de lo que hoy vamos a ver en detalle, de una térmica, un diferencial, o sea, de los elementos de maniobra que van en un tablero. Estoy hablando de los cables, estoy hablando de las canalizaciones, estoy hablando de las cajas, de todos los productos que voy a tener conviviendo en una instalación eléctrica. ¿Y qué me dice esa, o sea, qué implica esa certificación de seguridad eléctrica? Bueno, que la certificadora que va a dar el aval tiene que estar habilitada por el organismo argentino de acreditación, el OAA, que se va a emitir un certificado y seguimientos a ese certificado para poder corroborar de que el producto es seguro, ¿sí? Y esto aplica a todos los fabricantes que están en Argentina, es quien fabrica en Argentina, y también a los importadores, ¿sí? O sea que ¿qué quiere decir esto? Cualquier producto de menos de 63 amperes que se comercializa en Argentina tiene que tener esta certificación de seguridad eléctrica, sea que se importe o se fabrique en el país. Voy a estar hablando ahora de esto de las certificadoras porque convive en gran parte del país un mito, podríamos decir, de que la gente busca el sello IRAM en ese producto eléctrico. Y los que les di, por eso yo hacía mención de que el sello que tenemos, el primer sello que tenemos que buscar es este que estamos viendo en pantalla, el de la S y la C, que es el sello de seguridad eléctrica. ¿Por qué? Porque IRAM es una de las 10 certificadoras que están habilitadas para hacer este trabajo, de certificar los productos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No necesariamente si no tiene, o sea, si no tiene el sello de IRAM, puede ser que tenga el sello de alguna de las otras certificadoras que están habilitadas. Estamos hablando de Veritas, estamos hablando del TV, estamos hablando de UL, bueno, cualquiera de las 10 certificadoras de Lenor, Intertec, cualquiera de las otras certificadoras están habilitadas para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Que en ese producto va a estar el sello de seguridad eléctrica acompañado del sello de cualquiera de estas 10 certificadoras. No necesariamente tiene que ser de IRA. Y este comentario que estoy haciendo
Yo podría no hacerlo porque en realidad la mayoría de nuestros productos los tenemos certificados en IRAM, pero muchas veces se hace el mal uso, a veces intencional, de esta información y se le dice a la gente de que tiene que buscar el sello IRAM cuando no necesariamente es así, ¿sí? ¿Qué implica que un producto esté certificado bajo los parámetros de seguridad eléctrica? Bueno, implica de que tiene que cumplir con la norma de aplicación para ese producto. ¿Cuál va a ser esa norma? De acuerdo a lo que nos dice la normativa, la reglamentación de seguridad eléctrica, que tiene que cumplir con la norma IRAM, ¿sí? Porque IRAM certifica normas de producto, no de instalaciones. Para lo que es instalaciones, la reglamentación es de AEA, para lo que son productos es de IRAM a nivel nacional. Pero como IRAN no tiene emitidas todas las reglamentaciones que existen para los distintos tipos de productos, lo que nos dice la reglamentación, la resolución, perdón, es que tiene que cumplir con la norma IRAN o IS. ¿Sí? En este caso tenemos que saber que todas las normas IRAN, o la mayoría de ellas, son una réplica de una norma IEC, que es la norma internacional. Entonces, lo que vamos a estar buscando, a no ser de que haya una norma IRAN, como en el caso de los cables y algunos otros productos, vamos a estar buscando de que ese producto cumpla con su norma de aplicación. En el caso de los elementos de maniobra, va a ser una norma IEC. Y esto tenemos que saber que hay una norma específica para cada producto. Acá, por ejemplo, yo les estoy compartiendo lo que sería el esquema de ensayo de una térmica, un interruptor termomagnético y un interruptor diferencial, un disyuntor, como nombramos habitualmente. Fíjense que las normas son distintas. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que implica que ese producto cumpla con esa norma? Que se le hagan ensayos periódicamente. ¿Cada cuánto? Todos los años. Todos los años se tienen que hacer ensayos donde se corrobora, como vemos acá, ¿no? El marcado del producto, la protección contra el choque eléctrico, rigidez dieléctrica, si cumple con su curva característica, cuál es su resistencia al calor o al fuego, ¿sí? Si ese producto entra en contacto directo con el fuego, si se propaga esa llama o no. Se le hacen ensayos de calentamiento para saber de que a su máximo potencial sigue cumpliendo con sus características de protección. Y bueno, después hay otros ensayos destructivos, totalmente destructivos, como en el caso de las termomagnéticas, lo que es el ensayo de capacidad de cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un ensayo de capacidad de cortocircuito? Que a esa termomagnética en el caso que sea de 3 kA, 6 kA, 10 kA, lo que se va a hacer es pasar ese máximo potencial que está declarando la térmica, si en el caso vamos a poner el ejemplo de que fuera de 6 kA, bueno, se le van a estar pasando durante 3 eventos, ¿sí? Esos 6 kA, que es la capacidad máxima de cortocircuito que tiene esa térmica, y después del tercer evento, la térmica me tiene que seguir protegiendo, tiene que seguir abriendo el circuito, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto de los ensayos que se le hacen todos los años? Que no es porque sí. Estos ensayos que se hacen todos los años son los que a mí me garantizan de que ese producto, ante la peor condición posible, me va a seguir protegiendo, ¿sí? Es por eso que es fundamental. Y, o sea, esto que les estoy comentando para una térmica, para un diferencial, lo podemos replicar en todos los materiales eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a buscar el sello de seguridad eléctrica solamente en una térmica, en un diferencial, lo voy a buscar en un cable, en una canalización, ¿sí? En una caja octogonal, en una caja rectangular, en cualquier material de una instalación eléctrica. Cuando hablo de seguimientos, hago mención de esto, ¿por qué? Porque bajo el ingenio argentino que muchos conocemos, hay algunos fabricantes que quizás en algún momento certificaron los productos, pero que después no le dieron continuidad a los seguimientos. Y esto quiere decir de que esa licencia ya, si yo no hago el seguimiento de esa licencia, no tiene validez esa licencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo puedo tener un certificado que quizás lo emití hasta puede ser en el año 98, que es cuando arrancó toda esta resolución, ¿sí? Acá yo estoy compartiendo una licencia del 2012. Pero desde el 2012 para acá, ya sea que lo fabrique acá el producto o en otro país, el proceso productivo, las materias primas con las que se fabrican ese producto, pueden haber cambiado, ¿sí?
Entonces, lo único que a mí me va a garantizar de que ese producto, ante los cambios que tuvo en su modelo productivo, en las materias primas y demás, lo único que me puede garantizar que ese producto sigue siendo seguro es el seguimiento, porque eso implica un ensayo, ¿sí? Un ensayo bajo las peores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pedirle al fabricante a través del distribuidor de materiales eléctricos en el que yo compro habitualmente? Que me comparta el certificado y los seguimientos para yo estar seguro de que ese producto tiene un seguimiento actualizado de cada uno de los productos que yo compre, ¿sí? Perdón, hago esta mención de diferenciar lo que es el certificado del seguimiento de los productos. Una cosa es la licencia, otra cosa es el seguimiento. Ahora, vamos de lleno a, a lo que son las soluciones, ¿sí? Los productos que tenemos como protección para todas estas realidades que suceden en una instalación eléctrica. O sea, ¿por qué yo voy a estar utilizando protecciones en una instalación? Bueno, porque esto que vemos en este momento en el slide es una realidad con la que convivimos todos, ¿sí? Siempre vamos a tener un circuito sobrecargado, siempre vamos a tener condiciones que sean propagantes del incendio, como estamos viendo, ¿no? Tenemos un multitoma, como lo llamamos habitualmente, una zapatilla sobrecargada que está sobre una alfombra, ¿no es cierto? O sea que en el caso de generarse un cortocircuito, lo más probable es que el fuego se propague y se termine prendiendo fuego toda esa vivienda. Bueno, es justamente por esto que convivimos todos, que vamos a estar poniendo protecciones en el tablero, ¿sí? Que vamos a estar protegiendo esos circuitos. ¿Y qué protecciones son las que, en este caso, nosotros desde ABB recomendamos, ¿sí? ¿Cuáles son las protecciones que creemos necesarias en cualquier circuito terminal? Son los interruptores termomagnéticos, ¿sí? Para proteger al circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Son los interruptores diferenciales para proteger a las personas del contacto eléctrico. Son los dispositivos de fallas de arco, que quizás muchos de los que están en la charla no conocen y hoy vamos a hablar en detalle de esa protección, ¿sí? Que nos va a minorizar mucho el porcentaje del riesgo de incendios en una instalación. Y son los dispositivos contra sobretensiones o descargas atmosféricas que conocemos quizás habitualmente como SPD o DPS, ¿sí? Bueno, nosotros los llamamos OBR y son los descargadores de sobretensión. Arranquemos por el interruptor termomagnético, que es la protección básica que seguramente todos tenemos, ¿no? Y podemos ver en este video lo que sucede internamente en el interruptor termomagnético. Estamos hablando de esta parte, ¿sí? Que vemos acá, que es la cámara apagachispas. Y esto que sucede, esta energía que vemos que se libera, es en el momento de un cortocircuito. Quiere decir esto que cuando se genera un cortocircuito dentro de la térmica, se va a estar liberando toda esta energía. Esto que estamos viendo en el video sucede en el orden de los milisegundos, ¿sí? En menos de 5 milisegundos. Obviamente está filmado en ultra slow motion para poder verlo. Pero fíjense que de lo que nosotros habitualmente escuchamos, que es cuando dispara la térmica, así cuando salta la maneta, que decimos habitualmente saltó la térmica, escuchamos quizás el ruido de la parte mecánica, pero no entramos en dimensión de lo que está pasando internamente en ese interruptor termomagnético. Y fíjense de que se libera mucha energía en esta parte que estamos viendo acá, que podemos decir que es el corazón de la termomagnética, ¿sí? Que es la cámara apagachispas, que es quien va a absorber toda esta energía. No por nada es un elemento en donde si nosotros tenemos la oportunidad de abrir, de ver los componentes de térmicas de distinta calidad, vamos a ver de que hay mucha diferencia entre un producto de los más económicos, quizás por dar una referencia, ¿no? Y un producto de primera calidad. Bueno, ¿qué nos va a decir la reglamentación de AEA con respecto a una mención, a una característica técnica que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que es la limitación de energía del interruptor termomagnético? Bueno, lo que nos va a decir AEA es que todos los fabricantes tenemos que compartir la información a nuestros clientes
de cuál es la limitación de energía de la térmica, ya sea mediante la la clasificación, ¿sí? La clase de limitación de energía que tiene la térmica. En nuestro caso lo verán debajo del calibre de ruptura. En este caso estamos viendo una térmica de 6 kA y abajo vemos este 3 que está remarcado, porque nuestras térmicas son de clase de limitación de energía de número 3, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere con clase de limitación de energía número 3 esa clasificación? De que la térmica va a tardar menos de 3 milisegundos en abrirse ante un cortocircuito. Y lo que podemos ver en este gráfico, de una manera muy ilustrativa, es que cuanto más tiempo transcurre, ¿sí?, ante el cortocircuito, o sea, cuanto más tiempo tarde la térmica en abrirse ante un cortocircuito, es muchísima más la cantidad de energía que tiene que manejar, ¿sí? Y esto implica no solamente que vaya a durar menos el interruptor termomagnético, porque es una realidad, o sea, cuanto más energía tenga que manejar, menos me va a durar ese interruptor termomagnético, pero no solamente eso, sino que también va a ser mucho más grande el impacto en el lugar a donde se genera el cortocircuito. Estamos hablando recién de que esto transcurre en un tiempo muy corto, ¿sí? O sea, no es algo fácil de lograr, de que la térmica tarde muy poquito tiempo, o sea, estos 2,3 o 2,5 milisegundos en abrir. Justamente ahí está una de las diferencias más importantes entre un producto de primera calidad y uno de una calidad inferior, ¿sí? No es fácil llegar a estos tiempos. Pero como les decía, fíjense de que quien sufre cuando la térmica no está, digamos, en capacidad de abrir rápido, muy rápido ante ese cortocircuito, es también la instalación. Entonces estamos diciendo de que va a durar menos la térmica, si tarda más en abrir, y va a sufrir más el lugar a donde se haya generado el cortocircuito. Acá estamos viendo un ejemplo donde no van a haber pasado más de 16 amperes, que es lo que maneja habitualmente un circuito de tomacorrientes, ¿sí? Imagínense esto a un calibre más grande, ¿no? Estamos hablando de cuando sean 40 amperes, cuando sean 63 amperes, cuando sean 100 amperes, el impacto y el deterioro de esa instalación en el lugar donde se generó el cortocircuito va a ser mucho más grande también. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también en cuanto a interruptores termomagnéticos, ¿sí? En cuanto a la seguridad que nos van a brindar esos interruptores termomagnéticos, en el momento de que necesitemos utilizar una térmica tetrapolar, o sea, de 4 polos, tenemos que fijarnos de que ese cuarto polo, que es el del neutro, tenga protección tanto térmica como magnética, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay en el mercado térmicas que en el cuarto polo tienen protección solo magnética. Y hoy en día convivimos con una realidad de que en ese cuarto polo, que es el neutro, en ese cable de neutro, circula corriente y tensión por los fenómenos de armónicos que se generan en las instalaciones. Entonces, es sumamente necesario de que tenga una protección térmica, inclusive el neutro. En el caso de las térmicas de ABB, desde su gama de entrada, que es el segmento home, el segmento residencial, en los termomagnéticos de 4 polos, todos los polos tienen exactamente la misma protección, térmica y magnética, ¿sí? Ahora, a saber también con respecto a los interruptores termomagnéticos, bueno, vamos a tener distintas líneas, ¿sí? Hay distintos productos para los distintos segmentos. Esto quiere decir que yo no me voy a presentar a un distribuidor de materiales eléctricos y digo, bueno, necesito un interruptor termomagnético, decir el calibre, la curva de disparo y ya está. No, necesito saber para dónde lo voy a usar. Si es para una vivienda familiar, si es para una industria, porque las características van a ser distintas, ¿sí? Y en esto, bueno, nosotros tenemos una línea Home que va a tener ciertas características. ¿Qué quiere decir? Bueno, van a ser de 4,5 kA de ruptura, van a venir hasta 63 amperes, ¿sí? Porque es el rango que se maneja en un segmento residencial. Y después vamos a tener otras térmicas para lo que es un segmento industrial,
donde ya se amplían los calibres de ruptura, o sea, tenemos una línea que es de 6 kA, así como también tenemos otras líneas que son de 10 y de 15 kA. Se agregan curvas de disparo, porque no solamente la curva C, que es la que más usamos, o la B y la D, en el caso nuestro, en el segmento residencial también tenemos curva B y D. Sino también que se amplían los calibres. Fíjense que vamos a ir en esta línea hasta 100 amperes. Y bueno, tienen una doble certificación, cuentan con un doble morseto de alimentación, ¿sí? Que sirve para hacer una doble distribución. Y se agregan más curvas de disparo. A saber con respecto a las curvas de disparo, si quizás no estamos familiarizados con este concepto. Si nosotros vamos a comprar un interruptor termomagnético y no indicamos cuál es la curva de disparo que nosotros necesitamos, habitualmente la térmica que nos van a dar es una térmica de curva C. ¿Y qué quiere decir de que sea curva C el interruptor termomagnético? Bueno, quiere decir de que ante un cortocircuito va a disparar cuando estén circulando entre 5 y 10 veces la corriente nominal de ese interruptor. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo tengo una térmica de 10 amperes, que es la que habitualmente usamos para un circuito de iluminación, esa térmica va a estar disparando ante un cortocircuito cuando estén circulando dentro de la térmica entre 50 y 100 amperes. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que sea curva C. Ahora lo que vemos es que tenemos curvas más lentas. ¿Por qué? Porque disparan ante un calibre más alto. En el caso de la curva D, por ejemplo, va a disparar cuando pasen entre 10 y 20 veces la corriente nominal. En el caso de la curva B, va a ser más rápido. ¿Por qué? Ese disparo, ¿no? Porque va a disparar cuando estén circulando entre 3 y 5 veces la corriente nominal. O sea, ya a partir de los 30 amperes, en ese ejemplo que vimos de la curva de 10, va a estar disparando. Y en nuestra línea industrial se agregan otras curvas, que en otras marcas quizás no las van a encontrar, que son la curva Z, que es inclusive más rápida que la curva B. Estamos hablando de que dispara entre 2 y 3 veces la corriente nominal. Y bueno, y la curva K, que se encuentra situada dentro de la curva D, pero es más específica. Esto es a saber con respecto a las curvas. ¿Y por qué yo puedo llegar a necesitar esto de que una dispare más rápido, otra que dispare más lenta? Bueno, por un concepto de lo que llamamos selectividad. ¿Sí? En esto, cuando yo quiero elegir en un mismo circuito, tengo distintas protecciones, aguas arriba, aguas abajo, tengo distintas térmicas, y quiero elegir yo cuál va a disparar primero que la otra, puedo aplicar esto de las curvas de disparo con un concepto de selectividad. Acá estamos viendo el doble morseto de alimentación que yo les comentaba recién para lo que sería una línea industrial. Fíjense que podemos hacer una distribución por peine de conexión y adicionalmente tener una segunda distribución por cable. Y bueno, se agregan otras facciones en esta línea industrial, como que podemos agregar accesorios, ¿sí? Tenemos una indicación real de estado a través de esta banderita que se pone verde y roja. Y bueno, es más completa salir. Le pido que presten atención a este video, ¿sí? Donde vemos un circuito muy básico. Tenemos 4 velas de cuarzo, ¿sí? Podemos decir es de un caloventor de velas de cuarzo, nada más que está abierto, ¿no? La alimentación, que en un principio va a ser de 220 volt de corriente alterna, y una cuchilla que va a oficiar de interruptor, o sea, va a abrir y cerrar el circuito. Y lo que vamos a prestar atención es en la chispa que se genera en el contacto, ¿no es cierto? Fíjense que en el caso de la corriente alterna, lo que vemos es lo que pasa habitualmente, ¿no? Cuando conectamos la fuente a una computadora, un secador de pelos, cualquier carga resistiva grande, ¿no? Como en este caso la de la estufa, pero no pasa demasiado, ¿sí? Fíjense que se espera a que alcance el estado máximo de carga y no pasa nada. Bueno, ahora viene lo interesante. ¿Por qué? Porque en vez, todo es igual, pero lo único que va a cambiar es que la fuente de alimentación va a ser de 220 volts de continua. Ya estarán viendo cuál es la diferencia, ¿no es cierto?
No sé si habrán notado el detalle de que en las últimas instancias están teniendo una separación considerable, como lo vemos ahora, ¿no? Teniendo una separación considerable, un conector del otro, no se termina de abrir el arco eléctrico. Además del fuego, que es algo que estamos viendo todos, ¿no? El impacto del fuego. Pero bueno, justamente este video es para tomar conciencia y para quien no estaba al tanto de esta realidad, de que los arcos que se generan en corriente continua no son iguales a los arcos que se generan en corriente alterna, ¿sí? Son mucho más grandes, mucho más peligrosos, por ende también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué estamos mostrando este video? Para ser conscientes de que cuando vayamos a trabajar con corriente continua, las protecciones que vamos a estar utilizando no van a ser las mismas. En este caso, estamos viendo eh, lo que sería una termomagnética para corriente continua, o sea, para uso específico de continua. Y fíjense que justamente estas térmicas, en un polo, pueden soportar los 220 volt que estábamos viendo recién en el video, ¿sí? O sea, en dos polos, por ejemplo, soportan 440 volt de continua, con distintas curvas de disparo, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, no solamente en la protección termomagnética, pues estamos hablando de si es, en el caso de ser un portafusible, en el caso de ser un descargador de sobretensión, cualquier protección en continua tiene que ser dedicada, tiene que ser para ese segmento. Bueno, después vamos a tener también otro tipo de térmicas, en este caso son más grandes físicamente, o sea, son un 50% más grandes que la térmica estándar. Estamos hablando de que esta térmica unipolar es un medio polo más grande de lo que es una térmica estándar. ¿Y por qué es más grande físicamente? Bueno, porque maneja otros calibres de ruptura. Vamos a ver en este caso de que esta térmica puede manejar 16, 20, 25 y hasta 50 kA de ruptura. ¿Y cuándo vamos a utilizar este tipo de termomagnéticas? Bueno, cuando necesitemos reemplazar muy probablemente un interruptor compacto, ¿sí? ¿Y por qué yo quisiera reemplazar un interruptor compacto por este tipo de térmicas? Bueno, porque ocupan mucho menos espacio que un interruptor compacto, ¿sí? Entonces, acá estamos entrando en un segmento donde vamos a estar priorizando el espacio, ¿sí? Este, por seguramente necesidad de tener menos cantidad de circuitos disponibles. O sea, ¿cuándo puedo llegar a utilizar este tipo de térmicas? En un tablero existente donde ya tengo X cantidad de interruptores compactos y no puedo poner más. Bueno, puedo reemplazar esos interruptores compactos por este tipo de térmicas y voy a tener más espacio en el tablero, ¿sí? En este mismo concepto de ganar espacio en el tablero, aparecen este otro tipo de termomagnéticas también, ¿sí? Y es importante saber de que existen, porque muchas veces nos podemos llegar a encontrar en un tablero con este tipo de térmicas, donde vemos que en lo que sería una térmica estándar de un polo, vamos a tener dos polos. Estamos hablando de que son dos polos en uno con su protección, ¿sí? Tanto en el neutro como en la fase, que es exactamente igual, este concepto de que hablábamos antes, que para nosotros la protección de todos los polos tiene que ser exactamente igual, y también en versiones de cuatro polos en dos. O sea que en este caso estamos viendo lo que sería una térmica, el formato de una térmica estándar bipolar, pero vamos a tener los cuatro polos, ¿sí? Entonces tenemos que saber de que existen este tipo de interruptores. Ahora hablando de interruptores diferenciales, ¿sí? Disyuntores, que es la segunda protección que vamos a estar poniendo en el tablero. El mismo concepto de que vamos a tener un segmento residencial, un segmento industrial con distintas características. Pero me parece interesante que podamos absorber este conocimiento que nos da la normativa de AEA, la 90479, ¿sí? Que nos habla de cuáles son los efectos del paso de la corriente por el cuerpo humano. Y nos va a explicar este gráfico que estamos viendo, ¿sí? Que está en lo que sería la corriente en función del tiempo. Vamos a ver acá milisegundos y acá miliamperes, ¿sí? Y lo que podemos ver en el gráfico es que hasta los 0,5 miliamperes el cuerpo no presenta reacciones, ¿sí? Esto quiere decir de que yo podría estar expuesto a 0,5 miliamperes y no voy a tener reacciones indistintamente del tiempo que esté expuesto a esa corriente. Ya puedo ver de que hasta los 5 miliamperes
no es que hay reacciones, pero no tengo efectos fisiológicos, no lo va a manifestar el cuerpo. Pero después de los 5 miliamperes entra en juego la cantidad de tiempo que yo estoy expuesto a esa corriente, ¿sí? Entonces acá vamos a estar viendo remarcado este cuadro, que fíjense que se posicionan en menos de 50 miliamperes, ¿sí? Y en menos de 50 milisegundos. Y acá nace el famoso, que muchos de ustedes quizás lo conocen, la regulación 30-30, ¿sí? ¿Qué quiere decir 30-30? En los diferenciales estándar, la regulación que vamos a tener por norma va a ser de menos de 30 miliamperes y menos de 30 milisegundos, ¿sí? Y no es por nada que tienen esa regulación los diferenciales, justamente eso es lo que explica el gráfico. Es porque pasando estos 50 milisegundos y 50 miliamperes, entramos en la otra zona de, el gráfico, que es donde empezamos a manifestar la inmovilización en el cuerpo. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de inmovilización? La contracción de los músculos, ¿sí? Como decimos habitualmente, se quedó pegado. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando entró en contacto su mano con la corriente, los músculos se contrajeron y entonces quedó agarrando ese cable o tocando eso esa superficie que estaba energizada. Entonces, eso es lo que pasa. Se termina inmovilizando el cuerpo cuando estamos expuestos a más de esta corriente y más de este tiempo. Y fíjense que no es por nada tampoco de que cuando hablamos de los diferenciales, ¿no? De 100, de 300 miliamperes, porque quizás alguno escuchó hablar de que no podemos utilizar diferenciales ni de 100, ni de 300, ni de 500 miliamperes en un ambiente residencial, en un ambiente donde va a haber contacto con las personas que no tienen conocimiento técnico. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque si yo tengo un diferencial de 300 miliamperes, fíjense en el gráfico donde yo estoy poniendo el puntero, ya tengo en 300 miliamperes, no importa cuánto tiempo esté expuesto, voy a tener inmovilización, o sea, voy a sentir esa corriente de 300 miliamperes. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo estoy expuesto más de 2 segundos? Que es lo que vemos acá. Ya entro en esta otra parte, en esta curva del gráfico, ¿sí? Fíjense que estamos en donde dice 4, 4.1, 4.2 y 4.3, ¿sí? Ya estamos hablando acá, estamos hablando de los 10 segundos, por ejemplo, o menos, porque acá ya estamos del otro lado del gráfico, que es el 4, que es riesgo máximo. Si yo estoy dispuesto a 300 miliamperes por más de 5 segundos, ya voy a estar entrando en una zona donde me puedo morir. Literalmente. Cuando estamos hablando de riesgo máximo, quiere decir de que me puedo morir. Ya en efectos irreversibles estamos hablando de necrosis en la piel, o sea, va a tener un impacto significativo. Entonces, esto es lo que yo quiero que les quede como concepto. Por más que haya un diferencial de 300 miliamperes en esa instalación, si estoy expuesto a más de este tiempo, también puedo perder la vida, ¿sí? Entonces, esto quiere decir de que en cualquier circuito terminal donde esa instalación entra en contacto con personal que no es técnico, que no está calificado, el diferencial tiene que ser sí o sí de 30 miliamperes, ¿sí? Eso es lo que nos está explicando. Hablando de diferenciales, así como teníamos las curvas en las termomagnéticas, sepamos de que vamos a tener distintas clases de diferenciales. En el caso de la protección diferencial tenemos el clase AC, el clase A y el clase B. El clase AC es el que vamos a utilizar la mayoría de las veces, el 90% de las veces, ¿sí? O inclusive más de acuerdo al segmento en el que nosotros trabajemos. Pero sepamos que ante un segmento industrial o instalaciones en las cuales se presentan en la red deformaciones de onda, esto quiere decir cuando tenemos onda pulsante, onda cuadrada, generada quizás por variadores de velocidad, quizás por muchos drivers de iluminación LED, o sea, distintos fenómenos pueden hacer de que yo en la red tenga deformaciones de onda. Pero ante esa realidad, yo voy a necesitar un diferencial de clase A. ¿Por qué es esto? Porque el AC no las ve esas deformaciones de onda, le son invisibles. Entonces, ante un evento, ¿sí? De fuga, en esas características, en una fuga de onda cuadrada, onda pulsante, el diferencial no las va a ver, ¿sí? Por eso es que necesitamos en ese caso un clase A. Y el clase B
es el único que puede detectar cuando hay intervención de lo que sería corriente continua, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es un diferencial para la corriente continua? No, es un diferencial para corriente alterna. Yo lo voy a utilizar en una instalación de corriente alterna. Lo que me está diciendo el clase B es que ante un evento donde quiera ingresar corriente continua a la instalación de alterna, el diferencial va a disparar. Y los otros diferenciales, el clase AC y el clase A, no la van a ver a la corriente continua. Ya vimos lo peligroso que son los arcos en corriente continua y la convivencia de la corriente continua en una instalación de alterno, ¿no? Bueno, entonces esto quiere decir de que si yo tengo en convivencia, estamos hablando del caso de cuando tengo una instalación fotovoltaica, por ejemplo, ¿sí? Donde tengo interviniendo un inversor, ¿sí? Porque el inversor está transformando la corriente continua que generan los paneles solares a alterna para inyectarla en la red. O en el caso de una estación de carga para vehículos eléctricos, donde al revés, yo tomo una alterna de la red para darle energía en continua a la batería del auto, ¿sí? En esos casos, donde tengo trabajando un inversor, si ese inversor llega a tener algún inconveniente técnico, puede llegar a querer filtrar corriente continua a la fase alterna. Entonces, en esos casos, yo tengo que poner en el circuito una protección de clase B, ¿sí? Como les decía, vamos a tener los diferenciales en el segmento Home, que van a tener la regulación en 30 mA, y después vamos a tener el segmento industrial donde se agregan más calibres, si ahí ya no vamos a llegar a 63 amperes, sino que vamos a llegar hasta 125. Aparecen estas otras regulaciones de 300, 500 mA. Lo que yo les estaba explicando antes no quiere decir de que nunca voy a poder usar un diferencial de 300 mA o de 500 mA, sino que esos diferenciales están apartados para lo que sería un uso industrial, ¿sí? No para un segmento residencial. Y van a aparecer otros diferenciales particulares, como sería la prueba de ruido. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un diferencial APR, a prueba de ruido, o quizás muchos lo conocen como inmunizado o superinmunizado? Bueno, ese diferencial, el inmunizado, es para lugares a donde tenemos disparos intempestivos, como ser en el caso de esos lugares donde habitualmente nos llaman y nos dicen, tengo el problema de que cuando caen rayos, cuando hay tormentas eléctricas, disparan los diferenciales. Bueno, eso es un disparo intempestivo. O en un ambiente industrial, ante distintas maniobras de carga, también puede hacer de que salten los diferenciales. Esos son disparos intempestivos. Para esa aplicación son estos diferenciales. Pero después también se utilizan estos diferenciales inmunizados o a prueba de ruido cuando tenemos corrientes parásitas de fuga. ¿Qué son las corrientes parásitas de fuga? Son esas corrientes que están constantes en una instalación. Bueno, en esto les comento, para quien no sabía, por ejemplo, la fuente switching de una notebook, de una computadora, de una impresora o de cualquiera de estos equipos electrónicos que manejan fuente switching, tienen una fuga constante. Son fugas menores, ¿no es cierto? Estamos hablando de que son fugas del orden de 1 mA, 1,5 mA. Los drivers de iluminación LED, si son de baja calidad, tienen corrientes de fuga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una instalación donde yo tengo instalados X cantidad de equipos, pueden ser 5, 10, quizás esas corrientes parásitas de fugas pasan desapercibidas, pues estamos hablando de 5 mA, 10 mA, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, en una sala de computación de un establecimiento educativo, 20 computadoras y están fugando 1,5 mA cada una de esas computadoras? Lo que va a pasar es que va a hacer saltar el diferencial estándar, ¿sí? Va a disparar ese diferencial. ¿Por qué? Porque me estoy pasando de los 30 mA que tiene de regulación ese diferencial. Entonces, en ese caso, la solución es utilizar este tipo de diferenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigo conservando esos 30 mA de protección, pero lo que tiene este diferencial en particular, el inmunizado o a prueba de ruido, es que va a discriminar esas corrientes parásitas de fuego. O sea, lo que va a hacer burdamente es que
cuenta eso que está constante, ¿sí? Esa fuga que está constante, y la discrimina. Empieza a contar esos 30 miliamperes después de eso que está de base, ¿sí? Eso es lo que hace el diferencial a prueba de ruido. Y después tenemos los diferenciales selectivos, ¿sí? Que hablando de selectividad, como estábamos hablando antes de las térmicas, de cuando yo tengo en un mismo circuito dos diferenciales y quiero que uno dispare antes que el otro, lo que necesito es que aguas arriba, o sea, en el tablero general, el diferencial sea selectivo. ¿Por qué tiene que ser selectivo? Porque es el único que tiene un retardo, la regulación de un retardo en el tiempo, no solamente en selectividad. Muchos apelan a hacer selectividad con respecto a los diferenciales utilizando la sensibilidad del diferencial. O sea, quiere decir esto de que, bueno, yo pongo en el tablero que está aguas abajo, pongo uno de 30 miliamperes y en el que está como tablero general pongo uno de 300 miliamperes. Pero eso no es efectivo porque esa selectividad es parcial. Esto quiere decir de que a veces puede funcionar como yo estoy esperando y a veces no, ¿sí? Entonces, para una selectividad total tengo que saber de que ese diferencial tiene que ser selectivo. Hablemos ahora, nos extendimos un poquito en el tiempo, pero quiero hacer mención de las otras dos protecciones que estábamos hablando. Si uno son los descargadores de sobretensión, que cuando vamos a utilizar estos descargadores, bueno, cuando querramos proteger al equipamiento que está instalado en esa instalación, ¿sí? El meme que estamos compartiendo puede ser gracioso, pero en realidad refleja lo que todos queremos. O sea, nadie tiene la intención, nadie quiere que se queme la placa de ese televisor de 100 pulgadas, de una PC que vale muchísimo dinero, ¿no es cierto? Pensemos en ambientes más específicos. Nadie quiere que se queme el tomógrafo, nadie quiere que se queme la máquina de rayos. Entonces, en esos lugares donde el equipamiento que está instalado tiene un costo elevado, es donde vamos a estar utilizando este tipo de protección, el descargador de sobretensiones, ¿sí? Ya sea para descargas atmosféricas de rayos, como también para descargas que se generan por bueno, maniobras en ámbitos industriales y demás. A saber con respecto a las sobretensiones, vamos a tener dos tipos de sobretensiones. Unas sobretensiones son las transitorias y otras sobretensiones son las temporales, ¿sí? Cuando estamos hablando de sobretensión transitoria, estamos hablando de que ese tipo de sobretensión es de una corta duración, ¿sí? O sea, sucede en un tiempo muy corto. Estamos hablando de las transitorias son las descargas atmosféricas, la de un rayo, ¿sí? Una duración muy corta, pero tiene un impacto muy grande. Y cuando estamos hablando de sobretensión temporal, estamos hablando de que tienen una duración relativamente más larga, pero con un impacto muchísimo menor, ¿sí? Cuando estamos mencionando esto, estamos hablando de que la sobretensión temporal puede suceder en el orden de los segundos, ¿sí? Y en el caso de las transitorias estamos hablando del orden de los nanosegundos, o sea, es una millonésima parte de un segundo. Entonces tenemos que saber de que para una sobretensión temporal el protector del transitorio no está preparado. Para ese caso hay otro tipo de soluciones, como por ejemplo poner una bobina de disparo asociada a un interruptor termomagnético, una bobina de sobretensión, ¿sí? Por esto que decíamos, en el caso del descargador de sobretensión, el DPS o SPD, está preparado para una descarga muy grande, pero que sucede en el orden de los nanosegundos, ¿sí? Y después, hablando de las sobretensiones transitorias, que son las que están preparados este tipo de equipamientos, tenemos que saber que hay distintos tipos de descargadores de sobretensión. O sea, tenemos los tipo 1, los tipo 2 o los tipo 3. Y hoy en día la mayoría de los fabricantes usan combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, en ABB manejamos lo que son tipo 1 más 2, tipo 2 y tipo 2 más 3. O sea, tenemos estas dos combinaciones que son 1 más 2 y 2 más 3. ¿Y por qué hay distintos tipos de descargadores de sobretensión? Acá estamos viendo de que el tipo 1 más 2 se usa para un tablero general, en ambientes industriales, en tableros principales. En el caso del tipo 2 va a estar más asociado a un tablero de subdistribución, y en el caso del tipo 2 más 3, para todo el ámbito domiciliario, residencial, y ese descargador que se pone cerca del equipo que yo quiero proteger, ¿sí?
¿Por qué estamos viendo de que muchas veces quizás necesitamos una protección en cascada? Bueno, porque el descargador de sobretensión lo podemos considerar, yo siempre digo, o lo visualizo, ¿no? Lo veo como un amortiguador, podemos decir. ¿Por qué un amortiguador? Porque absorbe la mayor parte de esa descarga tan grande que es la de un rayo, ¿sí? Pero siempre deja pasar una tensión residual. Siempre todo descargador va a dejar pasar una tensión residual. Entonces, ante esta realidad, aparece este concepto de que necesitemos distintos tipos de protección, porque algunos descargadores van a estar preparados para recibir una descarga muy grande, pero esa, así como la descarga es muy grande, la tensión residual que va a dejar pasar también es grande. Y hay otros descargadores, como en este caso los tipo 2 o tipo 2 más 3, que no pueden recibir el mismo tipo de descarga que el tipo 1, ¿sí? El impacto directo del rayo, no está preparado para ese impacto directo del rayo. Pero sí es mucho mejor ese descargador manejando la tensión residual, o sea, la tensión residual que va a dejar pasar es mucho más chica también. Entonces, en este concepto es que tenemos que saber que muchas veces vamos a necesitar una doble protección o una protección en cascada, ¿sí? Internamente estos descargadores cuentan con este componente electrónico que se llama varistor. Esto quiere decir, para quienes no lo sabían, el varistor una vez que recibe una descarga se abre, por lo cual no sirve más, lo tengo que reemplazar, ¿sí? Podemos decir o ver el concepto de que es similar a un fusible. O sea, el descargador cuando recibe una descarga no va a servir más, lo voy a tener que reemplazar. Y es por eso que ABB maneja este concepto de cartuchos, ¿sí? Como verán, estamos viendo de que cada fase tiene un cartucho que se reemplaza. En el momento de que ese varistor se abre, la banderita se pone en rojo, entonces lo voy a estar reemplazando. Y es por eso que tenemos versiones con un doble varistor, para que una vez que recibe la primera descarga yo tenga tiempo en buscar el reemplazo del cartucho, ¿sí? Tenemos dos conceptos de instalación con respecto al descargador de sobretensiones. Uno es de poder aplicar una térmica, un interruptor termomagnética aguas arriba del descargador, porque también tenemos que saber que el descargador, una vez que recibe el impacto, se genera un cortocircuito, se cortocircuita, ¿sí? También a saber de que ese descargador tiene que tener una conexión a tierra sí o sí, o sea, no funciona el descargador, por esto que decía que va a pasar una tensión residual, esa tensión residual tiene que ir a tierra, ¿sí? No obstante, bueno, además de la tierra, como se genera un cortocircuito, tenemos que poner un interruptor termomagnético aguas arriba o no, ¿sí? Porque el otro concepto es que esté asociado directamente al interruptor termomagnético principal de ese tablero. Entonces, ¿por qué están las dos opciones? Bueno, porque yo puedo decidir priorizar la continuidad de servicio. Esto quiere decir de que yo no me quede sin energía en el momento que el descargador fue impactado, o puedo decidir directamente que sí se corte la energía en ese tablero para yo darme cuenta de que ese descargador fue impactado y que tengo que reemplazar el cartucho, ¿sí? Que llegó al final la vida útil de ese descargador. Entonces, yo puedo aplicar cualquiera de los dos criterios de selección. Voy a tener que tener otras recomendaciones con respecto a las distancias, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que estamos hablando de que no puede haber más de 10 metros entre un descargador y el otro, o entre el descargador y la carga que yo quiero proteger. No puede haber más de 10 metros. Entonces, en ese concepto, ¿por qué? Se pueden preguntar por qué no puede haber más de 10 metros de cable. Bueno, porque se genera un fenómeno que se llama la amplificación. Ante un cable largo de más de 10 metros, esa sobretensión se amplifica, ¿sí? Entonces, por eso yo tengo que tender a reducir lo más que pueda la distancia de los cables. Y para saber, perdón, para saber con respecto a qué cables tengo que utilizar, bueno, en el caso de utilizar un descargador de tipo 1, voy a estar usando cables de 16 milímetros, si fuera de tipo 2, voy a usar cables de 6 milímetros, y si son de 2 más 3, voy a estar usando de cables de 1,5 milímetros, ¿sí? Ahora hablemos del último, de la última de estas protecciones que nombrábamos al principio de la charla, que es el descargador perdón, es el detector de arcos, que si lo veíamos físicamente es muy similar a lo que sería un diferencial, pero vamos a ver de que
su uso es totalmente distinto. El porqué del uso de esta protección, arranquemos por ahí, es porque la mayoría de los incendios que se generan, acá estamos viendo dos estadísticas, una de Alemania y otra de la provincia de Buenos Aires, vamos a poder ver de que el porcentaje más alto siempre es por fallas eléctricas, ¿sí? Particularmente, bueno, acá lo vemos en la estadística de Alemania que habla de un 32% contra digamos, la causa que le sigue, que es la de fuego abierto, lo que sería incendio de bosques y demás, que son un 24%, esto en Alemania, y en provincia de Buenos Aires vemos que al no tener estadísticas, lamentablemente, vemos que un 68% es desconocido. Y cuando hacemos relevamientos, como estábamos hablando también al principio, el trabajo que hizo la gente de AIERIC, en conjunto con otras asociaciones de instaladores, vemos de que es un porcentaje muy, muy alto entre todos los incendios que se generan, el de fallas eléctricas, ¿sí? Y son incendios que los vemos de este modo, ¿sí? Como lo vemos en estas fotos. Incendios que se generan aún teniendo protecciones como un interruptor termomagnético o un interruptor diferencial. Entonces acá uno se podría preguntar, viendo esta foto del tablero, ¿no? ¿Por qué esa termomagnética no se protegió a sí misma? Nos podríamos preguntar por qué no disparó el diferencial. Bueno, es porque suceden fenómenos que no pueden ver ni la térmica ni el diferencial. Son fenómenos que se generan por esto, ¿no? Que estamos viendo acá, por el deterioro de la aislación de los cables, ¿sí? Se pincha la aislación del cable eh, y se termina generando un microcortes, ¿sí? Microcortocircuitos que no llegan al valor necesario para que el interruptor termomagnético lo interprete como un cortocircuito, y lo mismo sucede en los bornes flojos, como lo estamos viendo en esta foto, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo. Son arcos que vamos a ver de esta forma. Cuando se pincha la aislación del cable en paralelo, ¿sí? Arcos en paralelo, o arco en serie cuando tenemos un borne flojo. Hablábamos de que no lo ve ni la térmica ni el diferencial, ¿sí? Acá estamos viendo el mismo gráfico de la curva de disparo que compartíamos en el momento que estábamos hablando de las termomagnéticas. Fíjense que la mayoría de los arcos, tanto en serie como en paralelo, caen fuera de la curva de disparo. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que esos arcos que se generan son lo suficientemente potentes como para prender fuego la aislación del cable, pero no tienen la suficiente potencia como para entrar dentro de lo que sería la curva de disparo. Entonces, hablamos de la curva C, ¿no? Si estamos hablando de la de 10 amperes, bueno, no va a llegar a tener esos 50, 100 amperes, no se van a generar 50, 100 amperes en esos cortos que se van dando, pero sí llegan a prender fuego la aislación de los cables, o sí llegan a derretir el borde de ese interruptor termomagnético, diferencial, etcétera. Entonces, acá esto representa un peligro, porque no sucede solamente en las protecciones, ese tipo de cortos. Suceden en bornes flojos, por ejemplo, de lo que serían tomacorrientes que están en la pared. Sucede en bornes flojos que pueden estar en un punto de efecto, en una llave de luz. Sucede en ese tipo de cortos en prolongadores multitoma, o sea, en la zapatilla eléctrica, ¿sí? Y ahí es donde vemos después de que se terminó prendiendo fuego toda la casa. En esa zapatilla que estaba arriba de una alfombra, o que estaba en un piso de madera, o que estaba cerca de una cortina, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, se representa este problema que tenemos, que aún teniendo una térmica, aún teniendo un diferencial, suceden estos eventos en los que necesitamos de este tipo de protección, que es el detector de arco. Una protección súper inteligente, fíjense de que nosotros vamos a tener variaciones de onda ante un montón de eventos. Cuando yo uso una aspiradora, cuando uso un taladro, cuando uso un dimmer para dimerizar una luz, en todo ese tipo de eventos voy a estar cambiando la onda de la red, ¿sí? Que está destinado en primera instancia para todos estos ámbitos, ¿no es cierto? En lugares donde tengo mucho material combustible, como ser un depósito de pinturas, como ser bueno, estaciones de servicio, petroquímicas,
en lugares donde tengo alta carga de fuego, en lugares donde es muy difícil evacuar a la gente, como ser un hotel, un hospital, un asilo, ¿sí? Un asilo geriátrico, en todos esos lugares donde ante la evacuación de la gente se representa un problema cuando se genera un incendio, y en lugares donde tengo patrimonio histórico, como ser un museo, ¿sí? Para todos esos lugares se recomienda este tipo de protección. Ahora lo vamos a ver en este video corto, cómo funciona el detector de arco, ¿sí? La diferencia entre tener el detector de arco o no tenerlo. Y vamos a ver de que en las dos instancias vamos a tener protección térmica diferencial, pero en un caso lo va a ver y en otro caso no lo va a ver, porque no está el detector de arco, ¿no? El evento. Fíjense que en este caso se llega a prender fuego la aislación del cable, ¿no es cierto? Aún teniendo la protección térmica diferencial. Y en esta segunda instancia, la diferencia va a ser de que antes de prenderse fuego la aislación, lo va a detectar este equipo y no va a dejar de que se llegue a prender fuego, ¿no? Bueno, esta es la pequeña gran diferencia que hay entre disponer de un detector de arco y no, ¿no? Estamos hablando de que este tipo de protección, como decíamos, está destinada a todo lo que son viviendas con alta carga de fuego, donde que se propague o no ese fuego depende de que se prenda fuego toda la vivienda, ¿sí? Es por eso que en la reglamentación de AEA, tanto en la 770 como en la 771, nos va a estar recomendando la AEA de que nos va a dar dos opciones, ¿no es cierto? De que tengamos o cañería metálica pesada en toda la instalación, o sea, esto descarta totalmente todas las cañerías plásticas, o que dispongamos de un detector de arco en el tablero, ¿sí? Cuando hablamos de vivienda de alta carga de fuego, estamos hablando de una cabaña, estamos hablando de una vivienda prefabricada, estamos hablando de lo que hoy está muy de moda, que son las construcciones de steel frame, ¿sí? Donde tenemos una placa de madera con aislantes como ser lana de vidrio, que también es combustible, donde muchas veces se utilizan hasta caños corrugados que son propagantes de fuego. Entonces, ¿por qué vamos a poner un detector de arco? Bueno, justamente para minorizar el riesgo de que se prenda fuego toda la vivienda, ¿sí? A saber de esta protección, tiene incorporado un interruptor termomagnético, pero nosotros vamos a estar recomendando de que esa protección termomagnética sea redundante, ¿sí? Quiere decir de que igual vamos a poner una térmica aguas arriba del detector de arco. ¿Por qué? Porque esa térmica que viene incorporada es de neutro pasante. Es algo que la normativa de AEA no lo permite en lo que es el territorio argentino. Es por eso que lo vamos a utilizar como una protección redundante. Y fíjense que también tiene una protección contra sobretensiones temporales, que eran los que estábamos hablando antes. O sea, esto quiere decir de que cuando ustedes sabrán de que a veces pasa, ¿no? De que la compañía distribuidora de energía, en vez de enviar 220 volt por la línea, envía 380, ¿no? ¿Qué termina pasando? Bueno, se queman los equipos, se quema la televisión, se quema la heladera, se queman los equipos de la vivienda. Bueno, teniendo un detector de arco eso no va a pasar porque tiene una protección que cuando se superan los 275 volt va a desconectar también de la red el equipo, ¿sí? Entonces nos va a estar protegiendo de fallas de arco a tierra, en paralelo y en serie. Y una cosa importante, interesante de este equipo también es que es inteligente ante este LED en informarnos por qué desconectó. O sea, cuando yo vaya a reponer la maneta del equipo, si es que disparó, me va a estar diciendo si fue un arco en serie, un arco en paralelo o una sobretensión lo que hizo que disparara el equipo, ¿sí? Cuenta con todas las características de la línea industrial, esto quiere decir la bandera de estado real, que se va a poner rojo o verde si está conectado. Cuenta con una uniformidad de perfil que va a hacer de que yo pueda utilizar un peine de conexión para conectarlo a un diferencial, a una térmica de cualquiera de nuestras líneas, y también es accesoriable como toda nuestra línea industrial. Esto quiere decir de que yo puedo acoplarle una indicación, un auxiliar de normal abierto, normal cerrado, una bobina de disparo, ¿sí?
Por ejemplo, ya contando con lo que es la protección contra sobretensiones temporales, yo podría adicionarle una bobina de mínima tensión y tener una protección ante máximos y mínimos, ¿sí? Es algo complementario que se puede ejecutar. Y también viene con un sticker para pegar en el tablero, el cual nos informa esto que les estaba comentando antes, el código de parpadeos para saber si fue que desconectó por un arco en serie, en paralelo o una sobretensión, ¿sí? Y también cuenta, es inteligente el equipo en hacer un autotesteo de sí mismo. O sea, yo ante un código de maneta y el botón de testeo, puedo ejecutar un autotesteo en el equipo. O sea, ¿qué hace el equipo? Se testea a sí mismo si está en condiciones de seguir protegiendo o no la instalación. O sea, estamos hablando de que, a comparación con las otras protecciones que estuvimos nombrando, en este caso estamos hablando de una protección electrónica que cuenta con un microprocesador que es el que hace los distintos cálculos para poder determinar cuándo desconectar y cuándo no, que está actuando o sea, está calculando todo el tiempo cuatro variantes que son las sobretensiones, el exceso de corriente, o sea, la corriente que está circulando, el tiempo de los eventos, cuánto dura ese evento, ¿sí? Y me falta una más, no, está bien, nombré las cuatro. Y eso lo hace con un microprocesador. Y la forma de onda, disculpen, esa era la cuarta. También está midiendo todo el tiempo la forma de onda y ante esas cuatro variantes hace cálculos logarítmicos para poder determinar cuándo tiene que disparar y cuándo no, ¿no? Bueno, acá les estoy compartiendo también toda nuestra plataforma donde tenemos todos los catálogos, los certificados de seguridad eléctrica que estuvimos nombrando, las fichas técnicas de cada uno de los productos, calendarios de capacitaciones así como esta, cuáles son las otras capacitaciones que se van a brindar en el año, ¿sí? No solamente de estas ofertas de baja tensión, también hasta de celdas de media tensión y muchas charlas interesantes, sinceramente, donde tenemos videos, todo lo que son nuestras redes sociales, ¿sí? En Facebook, en Instagram. Y bueno, van a encontrar muchísima información. Sepan de que el soporte de la charla que estuvimos dando, o sea, lo vamos a estar compartiendo a través de- del contacto en el que ustedes se inscribieron, ¿sí? Entonces, toda esta información que estuvimos compartiendo, el soporte gráfico lo van a estar recibiendo en PDF también por correo electrónico, así que para quienes quizás vieron algún dato interesante que no pudieron llegar a anotar, quédense tranquilos que va a estar grabada la capacitación y adicionalmente también vamos a estar enviando la presentación en PDF, ¿sí? Donde van a encontrar también el link a esta plataforma y donde van a encontrar mi contacto, ¿sí? Porque como siempre digo en todas las capacitaciones, una de las cuestiones más importantes de este tipo de capacitaciones es generar un canal de diálogo, ¿sí? Generar un canal donde nos podamos conocer, que ustedes sepan también que detrás de los productos, en este caso de ABB, en este caso de todo lo que son productos DIN, de lo que son las protecciones de los tableros, hay una persona, en este caso de nuevo se llama Walter Carril, ahí tienen mi correo electrónico. Ahí tienen mi contacto de teléfono también para poder enviar un WhatsApp, porque muchas veces las consultas más significativas no surgen en la charla, sino que surgen cuando uno está de cara a un cliente, cuando está enfrente de un proyecto. Así que es ahí donde nosotros queremos estar, en ese momento que podamos representar una solución para ustedes, ¿sí? Es por eso que compartimos nuestro contacto. No tengan ningún pudor o temor de contactarse a través de correo electrónico, de un WhatsApp, y hacer la consulta que crean necesaria. Estamos ahí para ustedes y bueno, celebramos de poder compartir este tipo de capacitaciones donde espero les haya sido útil todo lo que estuvimos compartiendo. Sé que nos extendimos un poco con la charla, pero espero que les haya sido útil. Y no sé, Valeria, si surgieron consultas durante la charla.
Sí, igual y tenemos varias consultas, te las voy leyendo si las puedes responder. Martín nos dice, ¿recordás si el neutro debe ir a la izquierda o no hay un orden? Bueno, en el caso de nuestras protecciones es indistinto. Tanto en el diferencial como en la térmica. Están diseñados para que no haya inconveniente utilizarlo en cualquiera de las posiciones. Esto que hablaba en el caso de las térmicas, por ejemplo, al ser todos los polos construidos de la misma forma y no tener diferencia en esto de si tiene protección térmica o térmica y magnética, es indistinto donde colocan el neutro, inclusive también es indistinto si se alimenta desde arriba o si se alimenta desde abajo. ¿Sí? Bien, otra consulta de Mario dice, si no encuentro en un interruptor la marca de clase de limitación de energía, ¿cuál sería su tiempo de despeje de la falla? ¿Hay alguna tabla con las características de cada clase? Bueno, en ese caso, en un momento de la charla lo compartimos, todos los fabricantes e importadores estamos obligados a compartir esa información. ¿Qué quiere decir esto? O sea, algunas marcas declaramos cuál es la clase de limitación de energía, como decía yo en el momento que digamos, lo marcaba en la térmica, ¿no? Con ese 3 que estaba remarcado en un cuadradito, lo van a encontrar de la misma forma en las marcas que tengan declarada su limitación de energía. Ahora, las que no lo tengan declarado, ustedes tienen la responsabilidad y el derecho de poder pedírselo a sus distribuidores, decir, yo quiero saber cuál es la limitación de energía de este interruptor. Y el fabricante se los tiene que compartir, sea que sea de clase 3 o no, el tiempo que tarde la térmica en despejar el cortocircuito, eso el fabricante lo tiene que saber y tiene la responsabilidad de compartirlo también. Bien, otra consulta de Edgardo dice, ¿ABB posee un descargador de sobretensiones permanentes y otro transitorio en un mismo bloque? En una misma protección no. Sí existen otro tipo de protecciones. A ver, todas las protecciones contra sobretensiones que estuvimos viendo son para lo que se denomina el segmento DIN, ¿sí? Que en este caso es el formato IEC, IEC como norma internacional. Ahora, en esto, a saber, a nivel normativo, a grandes rasgos, en el mundo hay tres vertientes grandes, ¿no? Que una es la IEC, que es una normativa internacional, pero que viene de la mano de todo lo que es el segmento europeo. O sea, nosotros como país abrazamos a ese tipo de normativa, la normativa que es internacional, pero que viene de Europa, que es la IS. Ahora, en todo lo que es Estados Unidos y Canadá, parte de México también, utilizan la normativa UL, ¿sí? Y bueno, y China tiene una normativa también que es específica para China. Pero con lo que compete a los descargadores, hay que saber de que hay otro tipo de productos en lo que es normativa UL, que en ese caso sí se llaman supresores de pico, que tiene una protección súper completa. Pero estamos hablando de otras características de descargador, ¿no? Estamos hablando de un descargador que tiene el formato de un mini tablero, o sea, ya no es un módulo que se pone en un tablero, sino que es un tablero aparte que se conecta a la instalación, donde es más netamente para lo que es un segmento industrial. En ese caso sí, ese mismo tablero tiene contador de eventos, tiene, bueno, un montón de características que hacen que sea un producto donde no maneja tampoco este concepto de cartuchos. Toda su electrónica viene embebida en resina, esos equipos tienen garantías como mínimo de 10, 15 años. Estamos hablando de otra cosa ya netamente para un segmento industrial, ¿no? Para lo que es un segmento residencial, no. Y te podría decir de que no solamente ABB, no hay en el mercado un equipo que sea para las dos protecciones. Hay que complementarlo. Bien, paso a otra pregunta de Patricio, igual entiendo que quedó respondida con lo que mencionabas recientemente. Dice, ¿qué normativa de referencia se utiliza para la seguridad eléctrica en la industria? Depende del producto. En esto yo les decía, hay una norma IEC para cada producto. O sea, el interruptor termomagnético tiene una norma, el diferencial tiene otra norma, el detector de arco tiene otra norma. Cada producto tiene una norma. A grandes rasgos, sí,
hay una normativa que es la 9047-2, que abarca a varios productos del segmento industrial, como ser contactores, guardamotores. Hay varios equipos del segmento industrial que usan esa norma, la 9047-2. Pero, de nuevo, esto es muy específico, cada producto suele tener su norma. Bien, te leo otra consulta. En instalaciones como edificios con departamentos, en el tablero general, ¿es obligatorio utilizar diferencial para alimentar los tableros seccionales de cada departamento? Sí, y ese es el mejor ejemplo de lo que estuvimos hablando del diferencial selectivo. En ese tablero general yo tengo que poner, si quiero garantizar la selectividad, tengo que utilizar un diferencial selectivo. Porque un diferencial instantáneo, por más que sea de 300 mA, no me va a garantizar la selectividad. Esto quiere decir de que, para decirlo sencillo, quiere decir de que un propietario de cualquiera de los departamentos puede enchufar un equipo que tenga fuga y me deja sin energía a todos los departamentos, si no tengo un diferencial selectivo en ese tablero principal. Bien. Otra consulta, ¿qué modelos de monitor de tensión tienen para uso domiciliario? Eh, Para uso domiciliario no hay monitores de tensión. Son netamente de lo que sería un segmento industrial, o específicamente hay monitores que son para todo lo que es el segmento hospitalario, pero para uso domiciliario no tenemos. Bien. ¿Se instala un detector de arco por circuito o puede haber uno general para todos los circuitos? Nosotros hoy en día, y para lo que es el segmento local, en base a esto que explicaba de que la protección que tiene incorporada termomagnética es de neutro pasante, al ser una protección redundante, lo que recomendamos es que sea como un interruptor general. ¿Sí? La limitación, ¿cuál va a ser? De que el calibre más grande que estamos trabajando es de 40 amperes. Esto quiere decir, si vos tenés una instalación de hasta 40 amperes, lo tendrías que poner a nivel de cabecera. Si es de más de 40 amperes la instalación, ya iba a haber que desglosar los circuitos como para no pasarse de ese calibre, ¿no es cierto? Pero en líneas generales, si la instalación es de menos de 40 amperes, se recomienda ponerlo aguas abajo del diferencial y la termomagnética principal de esa instalación. Y después se hace el desglose de los circuitos. Bien, otra consulta de Patricio dice, ¿en qué instalación está prohibido utilizar las térmicas unipolares? En líneas generales, en todas. O sea, ¿a qué voy con esto? Las térmicas unipolares que se utilizan más como interruptor que como protección. O sea, si queremos cumplir con AEA, la protección termomagnética tiene que ser tanto en el neutro como en la fase. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo aguas arriba de esa térmica unipolar, una protección que protege el neutro y la fase, aguas abajo yo voy a poner una térmica, pero lo voy a usar más como interruptor que como termomagnética. No sé si se entiende, pero ese es el concepto. O sea, si yo hablo netamente de protección, la protección tiene que ser bipolar. Bien, otra pregunta de Fernando dice, en las protecciones con neutro que presentaste, ¿el N conecta primero y desconecta último? No, por eso hablaba de que es indistinto, inclusive el polo que utilicemos para el neutro y el que utilicemos para la fase. Todos nuestros polos tienen exactamente la misma protección. Bien. Bueno, esa era la última consulta que tenemos. Después hay muchos mensajes de agradecimiento, Walter, hacia, bueno, la claridad de la presentación. Muchas personas felicitándote por el tema expuesto y agradeciéndote también el tiempo y compartir tu conocimiento. Siguen entrando mensajes de ese estilo, así que bueno, te agradezco también, Walter, de mi parte, por el tiempo y la presentación brindada. A todos les agradecemos también su valioso tiempo, estos minutos adicionales que se quedaron, todas las consultas que nos hicieron llegar, el intercambio que se generó.
que es seguramente lo más enriquecedor de la presentación. Mañana les vamos a estar compartiendo la grabación, también la presentación donde van a tener todos los links que mencionaba Walter y todos los slides que fuimos repasando a lo largo de esta hora y media para que puedan repasar en caso de que necesiten ver algún punto adicional. Wally, te dejo si querés para que te puedas despedir de la audiencia y yo por mi parte también los espero en la próxima semana en una próxima capacitación. Perfecto, gracias, Vale. Gracias por estar del otro lado organizando todo y gracias a todos por de nuevo, no parece un cliché, pero de verdad muchas gracias por el tiempo, por haberse quedado. Y esperamos, en el caso mío, espero estar del otro lado como lo hemos compartido y lo van a tener también en la presentación que les llegue. eh, Mi correo electrónico, mi número de teléfono para enviar un WhatsApp, así que espero estar del otro lado en el momento que me necesiten. Bien, buen día a todos, hasta luego.